Buenas tardes, René. Hola, ¿cómo están? Muy bien, tenemos 30 personas, creo que tenemos la audiencia, estamos bien, estamos bien. Casi no se le escucha, René. No estoy hablando todavía. ¿Me escuchan? A ver si me escuchan. Aún no, René. Hola. Se escucha bien a lo lejos. Bien, bien suave se le escucha. Bueno, vamos a ver. Espera. Ahora. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, hoy sí. Hola. Hoy se le escucha un poquito más fuerte. Hola, ¿sí me escuchan? Es que se le escucha, pero no se le entiende porque se escucha como bien a lo lejos, René. Ah, bien, vamos a ver. Tengo que cambiar entonces. Auriculares, micrófono, también. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ya mejorcito. ¿Escucha mejor? Sí, ¿Se escucha mejor? sí. Ok, listo. Vamos a ver. Gracias. Vamos a tratar de hacer esto. Y... Quiero compartir una pantalla, pero no ingreso en eso. Tengo aquí esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Yo no la puedo ver. No, no se No, puede no ver. sé. Ok. Déjenme buscar ayuda aquí para que me vea cómo debo hacer esto.
Y la presentación ahorita. Hola, ¿pueden ver? ¿Ya pueden ver mi Sí. pantalla? Ok, gracias. Sí, René. Excelente. Por aquí no le va a aparecer. Genial. Hola. ¿Me escuchan? Sí, René, se le escucha bien. Se escucha. Estupendo. Solo déjenme ajustar esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allí? Como la tiene en modo presentación, pregúntenle si ellos ven la diapositiva o ven la pantalla negra. Hola. Se Me ve la preguntan, pantalla. Solo ¿la pantalla cómo se mira? No se ve la presentación. En la pantalla hay dos presentaciones, una donde dice juzgado ambiental y el otro donde Ajá. dice sistema jurídico. Sí, el sistema jurídico es la siguiente lámina. Está bien. Regresemos a... Permítanme. Aquí no es necesario, este momento está compartiendo en el. Este no hay problema. Ok. Aquí solo pongan acá porque ahí le está leyendo como presentación para que ahí Ok. así le van a ver bien. Genial. Ahora estamos ya viéndolo ahí, ¿verdad? Sí, Hola. Sí, René, hoy solo Bueno. se ve la imagen. sí, Vaya, genial. Vean, este documento que vamos a mirar aquí nosotros es una capacitación que se dieron en el Juzgado Ambiental de San Salvador en su momento determinado, pero que también es aplicable hasta ahora. En cuanto a la idea de los principios del derecho ambiental, esta es una presentación que hizo el licenciado Samuel Alibén Lizama, que era en un momento determinado era juez de medio ambiente, magistrado de cámara y ahora está en el ejercicio libre de la profesión, siempre trabajando en áreas ambientales. Yo voy a comentar este documento que él en su momento presentó y preparó. Entendemos nosotros que el sistema jurídico en el que nos movemos en la profesión está compuesto por reglas, por principios y por argumentación jurídica. Es importante que nosotros tengamos claro esto de cuáles son esas reglas, cuáles son esos principios y cómo es que se va a hacer la argumentación jurídica. Es decir, nosotros cuando salimos del común, de la calle, perdonen, ¿alguien puede poner y grabar la presentación, la clase? ¿Me ayuda alguien con eso? Pueden. Si no es mucha carga ahí para ustedes, por favor. Hola. Hola, ya la puse a grabar. Hola. Estupendo. Entonces, ahí luego la compartimos la clase. Entonces, yo lo que quiero explicar ahora es que el sistema jurídico en El Salvador, nosotros hemos visto que es un sistema que viene desde las teorías o las ideas del derecho jus romanista. De ahí para allá y por haber sido conquistados por los españoles en una época determinada, nosotros tenemos ese ordenamiento jurídico con claras instituciones del derecho romano. Estas instituciones se mueven dentro del marco de las reglas, de los principios y de la argumentación. La idea es que el derecho ambiental, esencialmente, debemos tenerlo bien claro, es un derecho principialista, es decir, basado en principios. Basado en principios. Ya hemos nosotros por allí señalado alguno que otro principio, como pueden ser los principios contaminador pagador, el principio precautorio, el principio
preventivo, de ubicuidad y otra serie de principios. Entonces, ¿cómo es que este carácter esencialmente principialista del derecho ambiental nosotros lo encontramos, se manifiesta, o cómo lo vemos, o cómo lo analizamos, cómo nosotros lo hacemos? No, bien sencillo. Ya trabajando en las cuestiones del derecho ambiental, ya habiéndolo estudiado o estando en el proceso de formación, nos han dicho y nos van a decir siempre, y nosotros vamos a observar siempre, que hay un catálogo legal de principios. Hay un catálogo legal de principios en materia ambiental, están claramente establecidos, estructurados y con toda la autonomía posible que ellos deben tener para que hagan sus propios efectos. Entonces, hay un catálogo legal de principios. Allá en la Constitución de la República hay unos principios constitucionales en materia ambiental. Hay catálogo legal de principios también en la Ley del Medio Ambiente. Y así por el estilo también vamos a tener bien claro que estos principios del derecho ambiental tienen un carácter no taxativo del catálogo. Es decir, no se agotan en ese catálogo que nosotros tenemos de acuerdo a las regulaciones que nosotros estemos revisando o con las que estemos trabajando o las que sean competentes, las que debemos aplicar a un determinado caso, como hemos venido diciendo, aplicación de ley precisa al caso concreto. Entonces, estos principios no son taxativos, es decir, no se agotan en el catálogo. Es posible que hayan más principios, que hayan otros principios, o que nosotros podamos acudir a otros principios que no están en el catálogo o en el ordenamiento jurídico nacional, pero que puedan estar en el ordenamiento jurídico internacional en materia de medio ambiente. Es por eso entonces que nosotros debemos tener esa idea que, si bien es cierto, hay un catálogo de principios en la ley, ese catálogo no se agota de manera taxativa, no se agota, hay más y se pueden utilizar dependiendo de las circunstancias o de las características o de las cualidades muy particulares para cada uno de los casos que, vamos a decir nosotros, de alguna manera puede afectar al medio ambiente. También debemos tener nosotros la idea, el conocimiento de que hay principios específicos o principios sectoriales. En materia ambiental nos vamos a dar cuenta que los principios están de alguna manera señalados para una u otra actividad, obra o proyecto, para una u otra afectación a un elemento del medio ambiente o a un elemento del ecosistema, a una especie, a una población, a un grupo, ya sea de recursos naturales o renovables o de recursos naturales no renovables. Es decir, hay de alguna manera entonces formas para que estos principios operen, se activen, nosotros los invoquemos ya detenidamente en cada uno de los casos. Así también debemos tener claro nosotros la idea que hay principios del derecho internacional del medio ambiente, que son de aquellos principios que aplican no solo para ordenamiento jurídico interno, sino que también aplican para a nivel internacional. Hemos dicho nosotros que la problemática ambiental, las afectaciones ambientales, los daños al medio ambiente son de aquellos que se reconocen como transfronterizos y que de alguna manera no reconocen divisiones administrativas territoriales. Esto para nosotros resulta importante que lo reconozcamos porque también el derecho ambiental tiene sus propios principios. ¿De acuerdo? Tiene sus propios principios, el derecho internacional del medio ambiente, pero que son aplicables esos principios también en el derecho interno o en la legislación interna de cada uno de los países. También yo quisiera que ustedes pudieran tener la idea que hay unos principios doctrinarios que sirven o van a servir de fuente normativa, es decir,
van a servir de fuente, de origen, para nutrir la normativa ambiental local o la normativa ambiental nacional o territorial en un determinado momento. Son principios doctrinarios como operan en otras disciplinas del derecho en general. Entonces, nosotros podemos entender que la clasificación de los principios ambientales, del derecho ambiental, hay una clasificación que los determina como principios estructurales y como principios funcionales. Estos principios, tanto los estructurales como los funcionales, es importante que logremos reconocerlos o que tengamos claro su existencia y su utilidad para la aplicación, para el cumplimiento y la aplicación de las normas o de las leyes ambientales. Los principios estructurales del derecho ambiental, colegas, se refieren a un principio de globalidad. Este principio de globalidad es el que hemos venido nosotros platicando y en las clases anteriores las hemos venido platicando y nos ha permitido reconocer que las afectaciones al medio ambiente afectan directamente los daños los daños al medio ambiente afectan de manera global. No es una situación que solo va a afectar de manera local a una determinada población o un determinado sector, un determinado territorio o región, sino que la globalidad de la problemática ambiental impone tener de esos principios de globalidad, es decir, de aplicación del mundo del derecho en materia ambiental de forma global o mundial. Hay un principio de horizontalidad también, que ese principio de horizontalidad nos va a permitir reconocer o mirar que la problemática ambiental es igual en todos y cada uno de los ámbitos en los que se va a manifestar. También existe el principio de solidaridad y la solidaridad de los pueblos, podríamos decir nosotros, en cuanto a las afectaciones y la remediación de las problemáticas ambientales en ayuda o en colaboración con los directamente afectados o con los menos afectados para poder colaborar en salir adelante en la atención de una problemática ambiental. Dentro de los principios estructurales también tenemos el principio de sostenibilidad. La sostenibilidad entendida para nosotros en aquellos aspectos muy particulares en los que los recursos naturales deben alcanzar su capacidad de resiliencia, es decir, que ellos puedan ser sostenibles o que se sostengan o que trasciendan en el tiempo y que no se agoten o que no entren en condiciones de estrés del recurso. Esto implica que la sostenibilidad entonces es una proyección hacia cómo vamos a tener los recursos naturales para disfrutarlos, para aprovecharlos en un determinado momento en la historia de los países o de los pueblos. Esos entendidos como principios estructurales. También tenemos la otra idea de los principios funcionales, como hemos dicho, un principio de prevención, un principio causal y un principio de integración de costos ambientales. Resulta para mí que ustedes resulta para mí interesante que ustedes puedan tener la idea de ese principio de prevención. Mire, el principio de prevención implica que cuando yo tengo una actividad, obra o proyecto que quiero desarrollar, o los proyectos son los que se van a desarrollar, las actividades son las que ya se están ejecutando, ya están en funcionamiento y la idea de las obras es algo que se está ejecutando en el mismo momento. Entonces, si yo tengo un proyecto que posiblemente genere daños al medio ambiente, caso muy particular en El Salvador, el caso de la minería. El caso de la minería metálica en El Salvador se previene, se presume, se ha dicho, se tiene la certeza técnica
que genera contaminación y produce daños al medio ambiente en los recursos agua, suelo y aire. Entonces, cuando no se tiene claro cuánta es la afectación o no se tiene claro qué es lo que se va a dañar o en cuáles condiciones o cuáles son las características, el derecho ambiental impone un principio de prevención. El principio de prevención es cuando yo no logro medir, no logro cuantificar o no logro cualificar cuál va a ser la envergadura de la afectación a los recursos naturales en un momento determinado o a la salud de las personas en otro momento. Esto implica que ese principio de prevención para mí o para el desarrollador del proyecto o para la autoridad ambiental o para los grupos de presión ambiental o para la población en general, es que mientras no se tenga claro por medio de un estudio técnico científico qué es lo que puede suceder en el medio ambiente, mientras no se tenga claro, lo mejor es no implementar o detener o parar la actividad, obra o proyecto hasta que se tenga el estudio correspondiente. Yo quiero poner un ejemplo de esto de la prevención, porque cuando comenzó el avance tecnológico representado por la telefonía celular y que se puso antenas por todos lados en El Salvador, pues se ponían antenas en medio de las ciudades, en las montañas, en las zonas elevadas, en varios sitios, en las empresas, en las escuelas, en las comunidades. Entonces se tenía la idea que esas ondas radioeléctricas que viajaban en el espacio o en el aire o en la atmósfera, esas producían o generaban enfermedades que afectaban la salud de las personas. A raíz del traslado o a raíz del paso o de viajar las ondas radioeléctricas, como le habían llamado en un momento determinado, siendo el caso que nunca se tuvo claro por medio de un estudio que fuera fehaciente y convincente con rigor científico y técnico en lo que dijera que tales afectaciones eran reales en la salud en cuanto a tener una antena para servicio telefónico o para las cuestiones de señales telefónicas a determinada altura o en determinada posición o en determinado sitio que pudiera afectar a la población o al grupo de personas humanas. Entonces, ese principio de prevención llamaba al derecho ambiental que se debía tener el suficiente cuidado o la suficiente, perdón, quiero encontrar la palabra, se debía tener el suficiente rigor técnico-científico para no permitir el desarrollo de esas tecnologías porque pudieran afectar a las personas. Hubo un caso muy particular, yo creo que lo conté en este curso, un caso particular en Quesaltepeque, en el distrito de Quesaltepeque, en el cual una persona se quejó y fue a las consultas y se quejó ante el Ministerio de Medio Ambiente porque cuando llegaron a poner una antena telefónica de servicio celular, para servicio telefónico celular, entró en situación de insomnio, miraba fantasmas, afectaciones en el sistema psicológico, en el sistema motriz, en el sistema, en su organismo se miraba afectada o se sentía afectada esta persona. Se hicieron los estudios, los análisis correspondientes, se activó el principio de prevención en materia ambiental y entonces al hacer los estudios ya médicos de esta persona se determinó que lo que le estaba sucediendo a la persona era que padecía de unas cosas como psicológicas, de esquizofrenia y otros males que le hacía convulsionar y que le hacía mirar cosas, escuchar cosas
ver fantasmas y cosas por el estilo que no tenían nada que ver con las ondas radioeléctricas como se había manifestado. El principio de prevención permite tener esa posibilidad para detener algo que todavía no se tiene claro, detenerlo, no dejar que se desarrolle o se ejecute. Por eso es que se piden los estudios de impacto ambiental según la ley o la información ambiental para las actividades, obras o proyectos que, como habíamos manifestado anteriormente, en el artículo 21 de la ley del medio ambiente hay una lista, un catálogo de actividades, obras o proyectos que deben tener ese estudio de impacto ambiental para poder ejecutarse o deben atender según la categorización de actividades, obras o proyectos del Ministerio del Medio Ambiente, todas y cada una de las recomendaciones que ahí se dan para estos estudios de impacto ambiental. Hay también un principio funcional que se llama principio causal, que así para explicarlo de forma rápido, este principio causal implica que siempre hay una causa, siempre debe haber esa causa, debe estar esa causa y a lo cual la afectación es la consecuencia de la causa. Eso resulta interesante porque nosotros, por ejemplo, analizamos un caso en el parque Walter Tilo Denninger, que allí todos los años, en un determinado momento del verano, siempre se generaban incendios. Y entonces alguien provocaba los incendios, es decir, de pirómanos o cosas por el estilo. Siempre se miraba, siempre se generaba el incendio. Se puso cuidado, se hicieron los análisis correspondientes y se determinó que no eran los incendios provocados, no eran incendios provocados, sino que eran unos incendios que se generaban por las altas temperaturas, la presencia de material combustible, como puede ser la hierba seca, las hojas y cosas por el estilo, y el movimiento, deslizamiento, resbalones de piedras que en algún momento determinado, más a la acción del viento, podían generar una chispa y provocar un fuego. Entonces no era cuestión de que había personas, como se decía, que no era que había personas que provocaban los incendios. Al final se dio la explicación que esas mismas actividades las utiliza la naturaleza para regenerarse porque a raíz de los incendios también se regenera la vegetación, se regenera todo lo que se quema en cuanto a vegetación y todas las cosas se regenera. Y entonces podría ser una situación meramente de la naturaleza, pero que podía prevenirse o que podía haber. Entonces se encontró la causa porque se conocía el efecto, el incendio forestal. Se encontró la causa y se pudo remediar en ese sistema, en esas situaciones. Y también hay un principio funcional que se llama principio de integración de costos ambientales. Esto es lo que nosotros decimos la internalización de los costos ambientales. Entonces debe estar señalado en los proyectos, debe estar señalado en los estudios de impacto ambiental, debe estar señalado en los manuales de las empresas, debe estar claramente especificado cómo es que se va a responder ante las problemáticas ambientales generadas por una actividad, por una obra o proyecto o por un manejo no adecuado. Un manejo no adecuado de los recursos naturales o de las actividades que se están realizando para llevar adelante una situación, un proyecto productivo. Entonces, hay una serie de principios. Hemos visto la clasificación de los principios, de aquellos principios estructurales y de aquellos principios funcionales.
Entonces ahora trataremos de tener una idea de qué son los principios generales del derecho ambiental. Allí vamos a encontrar principios como igualdad, sostenibilidad, el que contamina paga, publicidad, accionabilidad y legitimidad procesal, restaurabilidad y extraterritorialidad. Esta es una clasificación doctrinaria del derecho ambiental. Hay principios generales de actividad. Si usted mira aquí, estos son los principios generales del derecho ambiental. El derecho ambiental también tiene principios generales de actividad. Esos principios generales de actividad, pensar global, actuar global. Es decir, pensar global, tengo un problema que afecta a una determinada comunidad o un determinado territorio o una determinada región y esto mismo va a afectar muchos más sitios, muchos más lugares por razón del viento, del agua, de la erosión, cosas por el estilo. Entonces, el actuar global, el actuar local, implica que yo debo atender o atacar la causa en el sitio, en el lugar donde se esté generando o donde esté la fuente del problema para no afectar a las demás comunidades o a las demás regiones. Ese es el principio general de actividad, es decir, de pensar global y actuar local. Insiste aquí el principio de solidaridad, el principio de integración en política sectorial, el principio de protección elevada, el principio de prevención, que ya lo hemos visto, el principio precautorio, que ya lo veremos también, la conservación, la corrección en las fuentes, la restauración efectiva y la corresponsabilidad. También hay principio de subsidiariedad, optimización de la protección ambiental, diversidad estratégica, exigencia de mejor tecnología disponible, participación pública, principio de común pero diferenciada responsabilidad, principio de persuasión sobre la coacción, principio de control integrado de la polución. La polución es la misma contaminación. Principio de coordinación interadministrativa. Y ahora conviene entonces que vayamos platicando poco a poco de estos principios que resultarán interesantes porque luego vamos a ver dónde es que estos principios se ubican en la Constitución de la República y dónde es o dónde los encontramos en la Ley del Medio Ambiente y en cada una de las leyes que tienen pertinencia o competencia en materia ambiental. Vean, el principio de igualdad, como hemos dicho nosotros, que es uno de los principios generales del derecho ambiental, el principio de igualdad, nosotros en la Constitución de la República, en la Ley del Medio Ambiente, hablamos del derecho a un medio ambiente sano. Doctrinariamente hablando, se tiene la idea del derecho al medio ambiente adecuado y sus protecciones están también atravesados por este principio de igualdad. Es decir, la manera de proteger los derechos ambientales o los recursos naturales también, esa manera es de forma a través del principio de igualdad. Es decir, todos los seres humanos tienen por igual el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado. ¿Por qué es que tenemos derecho a disfrutar de ese medio ambiente adecuado? Porque es necesario, es importante para el cumplimiento de las condiciones o de la salud o de la supervivencia o del bienestar o de la felicidad de los seres humanos jurídicamente organizados en sociedades. Miren ustedes que se tienen una serie de palabras aquí, que es importante que nos vayamos ubicando cada una de ellas para poder tener un contexto.
de cómo es que esto va a funcionar ya en la ley. Por ejemplo, cuando se nos dice que el derecho al medio ambiente adecuado, es decir, tenemos derecho a un medio ambiente adecuado y en condiciones de sostener la vida y la protección de la salud de las personas. Es decir, en otras palabras, tenemos derecho a disfrutar, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la prevención, tenemos derecho a poder realizar nuestro proyecto de vida en una determinada sociedad, en un determinado lugar o en un determinado territorio. ¿De qué estamos hablando con este principio de igualdad entonces? Porque lo importante es reconocer que todos los seres humanos tienen por igual el derecho a disfrutar de ese medio ambiente adecuado. Ya hemos manifestado nosotros en anteriores clases que cada uno de nosotros tiene derecho a una cuota de medio ambiente adecuado. A una cuota. Si yo tengo 6 miembros en mi familia, entonces tenemos derecho a 6 cuotas de ese medio ambiente adecuado. Cuando ya hay situaciones muy particulares de afectación a las personas o afectación a la salud de las personas por causa del medio ambiente, entonces el ambiente en el que yo me estoy moviendo no es adecuado y voy a enfermarme. La lógica es que nos vamos a enfermar. Y así, cuando por ejemplo hay problemas en la atmósfera, en el medio ambiente, en el aire, nos enfermamos de las vías respiratorias. Nos enfermamos cuando hay partículas químicas o partículas contaminantes. Podemos enfermarnos de los riñones, de la piel, de la vista, del sistema respiratorio y cosas por el estilo. Entonces, sometidos a esas condiciones de que no se disfruta de un ambiente adecuado, también se nos está faltando a ese principio de igualdad, de que todos tenemos derecho a disfrutar de ese medio ambiente adecuado, a tenerlo, a considerarlo dentro de nuestro proyecto de vida. Tanto es así que hubo un problema bastante serio cuando el adelgazamiento de la capa de ozono, que es lo que protege de las radiaciones de la luz solar o de la energía solar, protege nuestra piel. Hubo un problema serio, los estados a nivel mundial se pusieron en emergencia para poder disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. ¿Qué se estaba diciendo con eso? Es que se estaba afectando a la salud de las personas, se iba a afectar a la salud de las personas. Una situación que se iba a generar, a producir, a desencadenar, es que iban a aumentar el cáncer de piel en los seres humanos, también la ceguera, también la pérdida de cabello, que eran las consecuencias de que la radiación solar o todo esto no fuera filtrado por la capa de ozono. Hace poco apareció una esperanzadora noticia que dice que al parecer el agujero de la capa de ozono estaba siendo reparado. Es decir, los gobiernos en el mundo se pusieron de alguna manera la meta de no emitir gases de efecto invernadero o disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y también generar la producción a través de energía limpia o a través de energía que no fuera hídrica o que no fuera generada a través de petróleo, de gas licuado de petróleo o de búnker, por ejemplo. Y entonces, al parecer, se está reparando la capa de ozono y ese agujero está disminuyendo también, por lo tanto, los efectos dañinos
de los rayos solares para las personas de la especie humana también han disminuido. Ojalá que no se vuelva ese problema a ponerse en las condiciones en las que estuvo hace 10 años, por ejemplo. Entonces, el problema que se plantea con la capacidad de carga de la atmósfera, que es de lo que estamos hablando, es decir, la capacidad de carga, imaginémonos que uno de los medios de transporte más contaminantes en la atmósfera es la aviación, los aviones. Luego, las emisiones de gases de efecto invernadero por la industria, el comercio o la misma población civil o poblaciones urbanas o rurales. Entonces, la capacidad de carga de la atmósfera, el equilibrio atmosférico también se estima que se ha sobrepasado. Y por lo tanto, podemos decir así, nosotros en El Salvador no somos generadores de cambio climático, pero en El Salvador sufrimos el cambio climático, sufrimos la sequía, sufrimos los incendios forestales, sufrimos la contaminación atmosférica, sufrimos por la lluvia ácida, sufrimos por tantos problemas ambientales, luego la contaminación de las aguas, lo que hablábamos la clase anterior con respecto a la disminución del gradiente de salinidad de las aguas del mar en los esteros o en los manglares, que está cambiando también el ecosistema y que le está haciendo condiciones, le está volviendo condiciones no óptimas para el desarrollo de la fauna o de la flora marino-costera. Y el avance de la agricultura también, que está generando daños en este tipo de ecosistemas. Entonces, la capacidad de carga de la atmósfera de alguna manera ha sido sobrepasada, está muy enrarecida, hay contaminación bastante representativa y está generando problemas en la salud de las personas y también en el desarrollo de la industria y algo así como el desarrollo del comercio, también problemas en la agricultura, en la producción de los alimentos para consumo humano. Entonces, se ha argumentado que para seguir utilizando una cuota atmosférica superior a los países, pobre es la fuerza de los hechos, pero la razón jurídica no. Esta argumentación, ¿de qué se trata o qué es lo que estamos diciendo nosotros aquí? Mire, hay países que se aprovechan de las condiciones atmosféricas, de las problemáticas ambientales atmosféricas. Hay países que, bueno, se dice que Israel hace llover en el desierto, bombardea las nubes con un determinado químico o metal o lo que se nos ocurra, una sustancia, y hace que llueva en el desierto. Los chinos ahora están también implementando repoblación arbórea boscosa en los desiertos y cosas por el estilo. Pero todo esto implica entonces que la naturaleza misma la seguimos afectando. La seguimos afectando en materia económica, en materia social, en materia política, y la seguimos afectando en la esencia misma de la naturaleza. Y es que entonces el poder o el imperio económico, por ejemplo, al no considerar los problemas atmosféricos en las guerras, entonces generan condiciones que van a afectar pues mucho, que van a afectar mucho las condiciones en la vida de las personas, en los ecosistemas, en la vida de los animales y en la vida de la flora también. Entonces, cuando nosotros constatamos de manera fáctica la desigualdad en el uso de los recursos naturales, no priva esto de virtualidad al principio jurídico básico que queremos
si queremos que el derecho sea portador del valor de la justicia. Hemos dicho nosotros que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si es justo entonces que nosotros tengamos una cuota de medio ambiente adecuado, hay otras personas que no. Pregunto yo si alguno de ustedes sabe o tiene la idea de cuánta agua utilizan los cañeros para regar cultivos de caña. Los permisos en agricultura y ganadería, en cuencas y riego, una oficina que se dedica a esto, los permisos para regar los dan hasta para 18 horas de estar regando agua en sus cultivos, de agua de yacimientos o de mantos freáticos subterráneos y algunos profundos. Es decir, es mucha el agua que ahí se invierte o se gasta para esos cultivos, pero como ahora es el cultivo predominante, la caña de azúcar, la que tiene los mejores precios en el mercado, que tenemos un comprador como son los chinos y que estamos vendiendo las temporadas, las cosechas o las cantidades de quintales que salgan, entonces también la frontera agrícola o los agricultores intensivos, los de gran capital, los de las empresas o como se les quiera llamar, entonces nos dejan en una situación de desventaja, porque escaseará el agua en los centros poblacionales, escaseará el agua en las colonias, en el área rural, porque se está ocupando en los campos de cultivo de caña de azúcar o en cualquier otra actividad que se haga producir a través del riego. Y así por el estilo van a haber otros distritos de riego como Atiocoyo, por ejemplo, el distrito de riego del Jiboa o de Lempacahuapa, algo así se llama. Entonces, ¿dónde se destina agua para actividades de la agricultura? Pero es que si no se hace la agricultura también, no tenemos la producción de alimentos básicos para la población, y si no se hace de esta manera, estaría también afectando la seguridad alimentaria de cada una de las personas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un principio de integralidad, un principio que podamos nosotros potenciar todas y cada una de las actividades productivas sin someter los recursos a condiciones de estrés, condiciones de agotamiento o condiciones de desaparición. Eso sí, lo que nosotros queremos entender por el valor justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, cuando nos damos cuenta de manera fáctica, es decir, cuando vemos la realidad y cuando vemos que hay una desigualdad en el uso de los recursos naturales, entonces lo que está sucediendo es que no estamos siendo justos, no estamos viendo igualitariamente a todos y cada una de las personas o de los nacionales o connacionales en materia de disfrute del goce a un medio ambiente sano o adecuado o equilibrado. Luego, en el principio de sostenibilidad podemos argumentar nosotros que lo racional equivale a mínimo en cuanto a sostenibilidad. Lo racional, es decir, el uso racional de los recursos en cuanto a, debe ser situaciones particularmente dedicadas a la sostenibilidad de los recursos. Es que la sostenibilidad es un principio jurídico que se aplica al régimen de uso, tanto para los elementos de la atmósfera como para los elementos hídricos o para los elementos edáficos, es decir, para el aire, para el agua y para el suelo. Y esto implica para nosotros entonces que el uso racional de los elementos del medio ambiente, agua, suelo y aire, ese
uso racional encaminado hacia la sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Mire, significa que nosotros debemos considerar los recursos en las condiciones en las que tenemos. Debemos mantenerlos, debemos mejorarlos y debemos volverlos sostenibles de tal manera que puedan trascender en el tiempo y que puedan estos recursos continuar dando los beneficios ambientales para los cuales han sido creados o han sido establecidos en la naturaleza misma. ¿De qué estoy hablando yo en esto? Mire, yo estoy hablando de que, por ejemplo, el suelo, si no tenemos las prácticas agrológicas, tanto industriales, semi-industriales o de subsistencia, agricultura de subsistencia, si no tenemos prácticas agrológicas que logren, que puedan hacer mantener el recurso suelo, si usted lo encuentra o busca ¿qué significa? ¿Qué es el suelo? El suelo le va a decir la definición o lo que usted encuentre. El suelo es la capa superior de la corteza terrestre capaz de sostener la vida y donde las plantas se puedan enraizar. Eso es el suelo. Y el suelo está compuesto por varias capas. Y entre esas capas en la corteza terrestre. Una es el suelo con agregaciones o agregados de material orgánico, ya sea animal o vegetal, material orgánico. ¿Por qué? Porque es bien sencillo entenderlo. Cuando muere un árbol, el árbol cae al suelo y el árbol se pudre en el suelo y se incorpora. Y le incorpora materia orgánica al suelo, que por los procesos de descomposición, que puede ser ese proceso de pulverización, puede ser putrefacción o puede ser algún otro otro método de descomposición o proceso de descomposición de la materia orgánica, ya sea por el sol, por el agua o por el paso del tiempo mismo. Entonces, cuando ese material vegetal, orgánico vegetal, se incorpora al suelo, entonces le ha agregado materia orgánica. Y esa materia orgánica, junto con la materia orgánica de los animales, es decir, los otros agregados que se le puede hacer al suelo, que los insectos, que las aves, que los animales mamíferos, que todos esos que mueren y se incorporan al suelo, entonces también estos van a formar la parte esa de la capa de suelo que se llama humus. Y el humus no es más que procesos de alteración o procesos de incorporación de materia orgánica al suelo. Y eso es lo que de alguna manera, vuelve productivo el suelo, la agregación de la materia orgánica que por acción del viento, del agua o del sol, de la energía solar, entonces genera otras condiciones para que las plantas o los mismos animales puedan continuar la vida, puedan continuar con la perpetuidad de las especies. Entonces, hemos llegado hasta allí porque ese principio de sostenibilidad nos va a dejar bien claro a nosotros que como tenemos el principio de igualdad que nos dice que tenemos derecho por igual a un ambiente adecuado, la sostenibilidad implica que para lograr tener esa adecuación del ambiente son necesarios ciertos elementos, ciertas condiciones que vuelvan aprovechable cada uno de los elementos que hemos recibido en administración para generar la sostenibilidad o la mera posibilidad de sobrevivencia de la humanidad. Y así ha sido históricamente. El proceso de nacer, crecer y morir e incorporarse a la naturaleza o incorporarse al recurso suelo, al agua o al aire, dependiendo de las condiciones en que se dé los fallecimientos, entonces eso es lo que nos permite a nosotros ir regenerando la naturaleza y los recursos mismos. Entonces, la clave de esto está en el régimen de uso
de esos elementos, como la atmósfera, como las aguas y como los terrenos o los fundos rústicos o los terrenos públicos o los terrenos privados. Ya estamos viendo entonces nosotros que dentro de los principios estructurales y los principios fundamentales, estamos encontrando la lógica que nos va a permitir saber por qué o distinguir por qué o entender por qué el legislador impone dentro de las leyes ambientales ciertas estructuras, ciertos procedimientos aplicables directamente a la protección, a la restauración o a la conservación de los recursos naturales. Porque el uso de los recursos es permitido, pero el uso racional, llevando ese uso a condiciones de sostenibilidad. Porque si el uso es irracional o el aprovechamiento del recurso, independientemente del recurso que sea, insisto, aire, agua o suelo, independientemente del uso de cuál recurso estemos utilizando, si se hace de forma irracional, el resultado, el efecto es el estrés o la crisis del recurso con posibilidades de desaparecer o de disminuir. Y esto va a ser en todas las condiciones que nosotros mismos estemos planteando, es decir, si son terrenos rústicos, es decir, de aquellos que no tienen ni cultivos ni construcciones en condiciones específicas, pues no importa, ellos también tienen su propio ecosistema, o si son de aquellos inmuebles públicos o privados. Esto nos permite reconocer a nosotros entonces que en el derecho ambiental tenemos también una idea de lo que son los intereses difusos. Estos intereses difusos que más adelante a nosotros nos van a permitir verificar, constatar de manera informada que los recursos naturales entonces no pertenecen en esencia a cuestiones privadas, sino que son parte del colectivo, son parte de la comunidad. El aire, por ejemplo, el suelo donde se desarrollan las actividades de las personas, los intereses responderán a los intereses comunes, no tanto a los intereses privados. Entonces, igual, retomamos la idea que la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales es uno de los principios típicamente ambientales. Esto tengámoslo bien claro. Si nosotros tuviéramos que discutir, platicar o algo sobre esto de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, diríamos que es un principio típicamente ambiental, que este ha sido aceptado universalmente y que también tiene su perspectiva jurídica, es decir, su dimensión jurídica, la sostenibilidad. Es importante que reconozcamos allá en el manual de derecho ambiental, ya han de ver a ustedes leídos sobre este informe Burkland, que la sostenibilidad la describe como aquel proceso en el que se es capaz de satisfacer las necesidades del presente, es decir, las necesidades nuestras, sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, o sea, las de ellos, en aquel momento. Piense usted, por ejemplo, en los hijos que tiene o los hijos que se ha proyectado tener en un determinado momento en la etapa de su historia. Y piense en los nietos que podría usted llegar a tener. Entonces, con esa responsabilidad, con ese compromiso intergeneracional, como se llama, entonces este principio de sostenibilidad es entendido como la capacidad
que se tiene de satisfacer las necesidades del presente, es decir, de utilizar de forma racional los recursos naturales para poder recibir sus beneficios ambientales, sin comprometer la capacidad de esos recursos para sostener a las futuras generaciones y para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? Estamos hablando que si nosotros necesitamos agua para consumo humano, también deberá existir agua para consumo humano en las generaciones futuras. Que si lo que necesitamos es agua para procesos industriales, también habrá agua para procesos industriales. Pero pareciera que no nos interesa esta situación, el compromiso intergeneracional, la responsabilidad con las futuras generaciones, pero ya el derecho ambiental ha estructurado una doctrina muy importante a través de un abogado comprometido con cuestiones ambientales, como es Manuel Castañón del Valle, un español que ha sentado la teoría de el defensor de las generaciones futuras, que ya algo hemos hablado de él, el defensor de las generaciones futuras. Es decir, entonces, que para que este compromiso intergeneracional, el no afectar las generaciones futuras, de estas condiciones de los recursos naturales o de los bienes ambientales, pues debe tenerse en consideración que a la naturaleza se le ha dotado de personalidad jurídica para la tutela de sus derechos. Hay otro principio que se denomina el que contamina paga. Ya lo hemos dicho nosotros, que el contaminador pagador o el contaminador reparador, como le van a llamar en otros lados. A mí me parece que hace unas clases, 2, 3 clases antes, habíamos hablado, por ejemplo, de una responsabilidad civil extracontractual, ahora generalmente admitida como objetiva. Ustedes se darán cuenta a través de su proceso de enseñanza, de aprendizaje en la universidad, que la responsabilidad civil con la que nosotros actuamos o con la que nosotros legitimamos nuestras actuaciones es una responsabilidad civil subjetiva, donde yo necesito uno directamente afectado para poder atenderle su reclamo. Yo necesito uno directamente afectado para poder atenderle su reclamo. Entonces, la responsabilidad subjetiva implica que dentro de la legitimación procesal activa o pasiva se justifique por qué o cuál es el origen de mi pretensión. Eso es lo que se debe justificar, que tengo derecho a reclamar, que me asiste un legítimo derecho o un legal derecho para reclamar. Es decir, el reclamo del pago de la cosa vendida lo tiene el vendedor, que es propietario de la cosa vendida. El propietario de la cosa vendida. Porque también es permitida la venta de cosa ajena. Es decir, a mí me pueden otorgar un poder para que yo venda una casa que no es mía. Pero el beneficio de la venta, la transferencia de los derechos, será directamente por el propietario. Esto implica entonces tener una idea que en materia ambiental la responsabilidad civil extracontractual, es decir, aquella que admitida como responsabilidad civil objetiva, es o se da sin que haya sido necesario la culpa o la negligencia del causante. Y esto se aplica en el derecho ambiental, es decir, ante la mera posibilidad del acontecimiento de un daño al medio ambiente, yo debo responder. Yo quiero poner un caso muy particular que tuve el año 2023, me parece. Sí, en el 2023, un desarrollador de proyectos de construcción, hizo unas obras que según se había estipulado, según se
se había manifestado, las obras iban a ser obras de protección y manejo de aguas lluvias en un inmueble con una inclinación o una topografía quebrada hasta más del 30% de inclinación en determinados lugares y 60% en otros. Entonces, las obras de protección y las obras de manejo de escorrentías de agua lluvia superficial, se utilizó una maquinaria para hacer excavaciones, hacer unas zanjas y hacer unas lagunas de retención que iban a detener el flujo de agua y lluvia, le iban a bajar velocidad y le iban a bajar el caudal. Se iba a retener en unas lagunas y por rebalse, por medio de terrazas, esa agua cuando llenara la laguna iba a rebalsar y a conducirse de manera suave o de manera ligera para que no dañara el suelo, no dañara el suelo del propietario y que no afectara la propiedad de los colindantes aguas abajo. Y entonces las personas posiblemente afectadas, que podían salir afectadas por deslizamientos, por hundimientos, por desprendimientos de suelo, de árboles y cosas por el estilo, de piedras, de rocas. Entonces las personas pusieron una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla. Y entonces acusaron o denunciaron al desarrollador de proyectos de construcción que estaba afectando negligentemente las condiciones topográficas, estaba alterando negligentemente las condiciones topográficas del inmueble, haciendo las zanjas y que eso iba a producir desbordamientos de agua. Cuando se le explicó a la jueza ambiental cuál era la naturaleza, cuál era el objetivo de las obras, se dio cuenta también, se logró probar, se logró establecer que dichas obras eran en realidad de manejo y mejoramiento de las aguas, lluvias superficiales para que no drenaran de manera errática, sino que drenaran de manera controlada. No, ahí se utilizó mucha cuestión técnica porque se estableció el régimen de lluvia, cuánto llueve en ese sector, cuáles eran las condiciones topográficas del inmueble, cómo eran el descenso natural errático de las aguas lluvias y los caudales que descendían, y se estableció también que el régimen de lluvia en una tormenta normal tiene un pico donde cae más agua durante 15 minutos y que luego disminuye la cantidad de agua que llega al suelo por precipitación de lluvia. Y entonces con el manejo, con las obras que se habían realizado, realmente se protegía el inmueble de la parte superior y se protegía en los inmuebles de la parte inferior. Es decir, que los inmuebles dominantes también iban a ser protegidos por el inmueble que no era dominante y que debía soportar una carga para el manejo de las aguas o el adecuado manejo del drenaje de las aguas lluvias. Cuando yo tengo claro que el que contamina paga, esa responsabilidad objetiva, que es que yo no necesito a uno directamente afectado para tutelarle o atenderle su reclamo. Yo no necesito a ese directamente afectado. Entonces, ¿quién puede denunciar en materia ambiental en razón de este principio de que el que contamina paga y que la responsabilidad civil contractual manejada como objetiva me permite? Es cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede poner una denuncia en materia ambiental. ¿En razón de qué? En razón de una afectación. Pero en el caso muy particular de ese inmueble que yo les comento, anteriormente les he comentado,
Una persona pasando por la carretera en un vehículo automotor va pasando por la carretera, ve la maquinaria que está trabajando, imagina las posibles consecuencias, no se entera del objetivo de las actividades que están realizando y denuncia. Y se le va a atender. ¿Y usted quién es? Mire, yo soy Pancho Riado. Yo paso todos los días por ahí. ¿Y a dónde vive usted? Yo vivo en Chalatenango. ¿Y por qué pasa todos los días ahí? Porque trabajo en la costa. Trabajo en la playa San Blas. Por ahí pasa. Y yo presumo, oiga lo que va a decir en la denuncia, y yo presumo que allí, con las obras que está haciendo, se van a afectar los terrenos colindantes aguas abajo. Y se le atiende y se emite la resolución correspondiente y se hacen las actuaciones de verificación suficientes y necesarias para ponerle cuidado o para resolver sobre la problemática planteada por una persona que no es uno legitimado según las condiciones de la ley en materia de responsabilidad subjetiva. Pasando va el fulano y se le atiende su denuncia. Entonces, el principio de que el que contamina paga lo que hace es trasladar a las personas responsables de la afectación al medio ambiente, trasladar la obligación de reparar los daños causados al medio ambiente. Eso es el principio de que el que contamina paga. Trasladar a la persona responsable la obligación de reparar los daños causados al medio ambiente. Y dice la ley, ¿quién es el responsable de una actividad, obra o proyecto? El dueño del proyecto. Él es el responsable. El dueño del proyecto. El titular del proyecto es el responsable. Entonces, fácil es atender, fácil es descubrir en materia ambiental, en materia de cumplimiento de ley, quién será el responsable de una contaminación, quién va a pagar por la reparación o quién va a pagar por la indemnización de acuerdo al debido proceso legal. Hay otro principio ahí importante que nosotros no debemos descuidar, que es el principio de publicidad. Este principio de publicidad en materia ambiental se dice que hay un deber de informar de parte de los estados. Cada uno de los estados en el Concierto Mundial de Naciones deben informar de las actividades o de los accidentes o problemas que llegaren a afectar el ambiente de otros países. Eso generalmente lo recogen y lo hacen la mayoría de países en el mundo. Ahora, por ejemplo, tenemos problemas serios con relación a las cuestiones de las detonaciones o las pruebas de esos misiles o cohetes hipersónicos con cargas nucleares. Problemas con la radiación. Problemas con las cuestiones de las plantas nucleares y cosas por el estilo. Entonces la información se vuelve importante, que pueda ser pública, que pueda tener la suficiente publicidad para informar de las posibles afectaciones por la actividad de un determinado estado o país hacia otros que puedan verse afectados. Caso muy particular de esto, por ejemplo, lo que se quiso hacer, no sé si se logró comprobar, no lo recuerdo hasta el momento, que la pandemia, la enfermedad esta del COVID-19, decía que había iniciado en algún lugar en China y que era a raíz de algunos experimentos en laboratorio o una especie de arma biológica que se salió de control. Es decir, tantas cosas que en un momento determinado, si es que el origen, la fuente, el lugar donde inició esa cuestión fue en China, en alguna ciudad, aldea, cantón o condado, como se le quiera llamar, si fue allí, ellos debieron informar a los estados, primero y luego a la cuestión en atención del principio global, informar o dar publicidad a los demás países del mundo. Ese principio de publicidad en materia ambiental, insisto, está generalmente admitido y reconocido por todos los países en el Concierto Mundial de Naciones. Hay otro principio
principio de accionabilidad y legitimación procesal. Este principio es una mera idea de racionalización y legitimación procesal, que esa debe ser la regla general. Racionalidad y legitimación procesal. Es decir, que ante el acontecimiento de un problema ambiental o de una crisis ambiental, de una emergencia ambiental o de una denuncia de afectación del medio ambiente por una actividad, obra o proyecto, entonces deben tenerse los mecanismos suficientes y necesarios para poder realizar los actos o los procedimientos procesales y un debido proceso. Eso es lo que me está diciendo este principio de accionabilidad y legitimación procesal. ¿Y por qué? Porque una actuación o una acción no amigable contra el medio ambiente es una agresión con implicaciones generales para la sociedad. Una agresión, una cuestión no racional, una acción no técnica y una acción de manera que no es acorde con la tecnología ni con los procesos normales para llevar adelante una cierta actividad, obra o proyecto. Y entonces quien resulta implicado en esto es la sociedad toda. Aunque de forma inmediata no afecte a la salud pública. En el supuesto que nadie duda reconocer el acceso a los tribunales, es decir, todo el mundo debe tener acceso a los procesos o a los procedimientos judiciales o administrativos ante la posibilidad de verse afectado por una actividad, obra o proyecto que dañe el medio ambiente. Ese derecho de acción y ese derecho de legitimación procesal, entonces, debe estar claramente establecido en la ley. El principio de restaurabilidad en materia de responsabilidad siempre se ha mantenido que este principio abarca tanto al daño, la responsabilidad abarca al daño, el daño emergente, por ejemplo, o al perjuicio, que es el lucro cesante. Y la titularidad común de los bienes ambientales no tiene por qué desvirtuar este principio. Es decir, las personas tienen derecho a que se les restaure por vía de indemnización, por vía de compensación, el daño infligido y el perjuicio también. Una cosa es el daño en cuanto a que se afecta un bien ambiental y otra cosa es el perjuicio en razón que se afecta la parte meramente patrimonial y la parte moral. Y entonces la titularidad común de los bienes ambientales no tiene por qué desvirtuar esto, es decir, como no hay un legítimo propietario, sino que es de todos el aire, es de todos el agua, es de todos el suelo, en la idea del derecho ambiental, eso no es razón para decir, el principio de restaurabilidad no hay a quién pagarle, no sé a quién le voy a reparar el daño. Entonces ya la ley y ya los procesos y los procedimientos, tanto procesos judiciales como procedimientos administrativos, ya determinan a quién deberá indemnizársele o a quién deberá reparársele o a quién deberá restaurársele. Entonces, el daño es susceptible de ser indemnizado económicamente. Es decir, para poder indemnizar un daño, lógico es pensar que debo tener un valúo de daño. Y ya existen los mecanismos técnicos, también la ley para ejecutar o realizar ese valúo de daño. Hay otro principio que se llama principio de extraterritorialidad.
Este principio de extraterritorialidad es una consecuencia de la naturaleza unitaria e interrelacionada de la biosfera. Muchas de las normas que se aplican formalmente en un país o en un ámbito comunitario tienen consecuencias mucho más allá de su frontera. Ya lo hemos dicho nosotros, aquí tenemos un problema bastante serio en El Salvador. Si comenzamos a contaminar el agua y el suelo y el aire de la minería metálica, podría estar afectado Guatemala, estar afectado Honduras, estar afectado Nicaragua y otros países, incluso si logramos seguir la trazabilidad de la contaminación, si el agua o la contaminación llegara al mar o al océano Pacífico, ya sea por cuenca hidrográfica o por mantos freáticos profundos o subterráneos. Entonces, el problema ambiental va más allá de las fronteras de cada país. Y es decir, no vamos a cerrar, no podemos decir vamos a cerrar una frontera para que no pase un daño o para que no pase una problemática ambiental. No es así. El medio ambiente tiene esa característica muy particular que también es transfronterizo, atendiendo a este principio de extraterritorialidad. Entonces, las normas ambientales suelen estar orientadas también a tener una aplicación territorial. Claro, por el ordenamiento interno, por el ordenamiento jurídico interno y por el principio de territorialidad, que las normas tienen vigencia dentro de el territorio para el cual son promulgadas. Resulta así, pero en materia ambiental, entonces, para eso se tiene el principio de extraterritorialidad, para que se pueda atender la problemática ambiental fuera de los límites del territorio donde se ha generado o ha iniciado. Ya habíamos dicho que el principio de solidaridad también, que es otro de los que nosotros hemos platicado, este principio es una respuesta práctica para la solidaridad. Es una respuesta práctica, es decir, la determinación libre de los pueblos, la autonomía de los pueblos y la soberanía de los pueblos también es el que va a permitir que en solidaridad sean atendidas las problemáticas ambientales que han sobrepasado las fronteras o que han sobrepasado las dimensiones y la envergadura del problema. Entonces ha vuelto a una respuesta, ha necesitado de una respuesta global, en aquella idea también de pensar global y actuar local. Este es algo del principio de prevención que es importante tenerlo claro porque se confunde con el principio de precaución. El principio de prevención es cuando nosotros estamos frente a un potencial muy alto de que si se genera un daño, este sea irreparable. Existen estrategias como la evacuación, la idea de la evaluación de impacto ambiental y el principio de cautela, en base al cual se puede limitar una actividad potencialmente peligrosa para el medio ambiente, aún sin haber sido probada exhaustivamente la relación causa y efecto. Y esto es lo que están platicando o están exteriorizando los activistas ambientales en El Salvador y en el mundo con relación a la práctica de la minería, que no es necesario que se tengan los efectos de la contaminación para la prevención, porque el daño causado será mucho mayor y tendrá mucha mayor afectación si se da en cuanto a que si se deja sin ejecutar. Ya habíamos hablado del principio de causalidad, que es un principio que tiene causas y tiene efectos. Y, por ejemplo, las acciones preventivas generarán menos efectos que las acciones reparadoras. Porque al ejecutarse una actividad, obra o
actividad, obra o proyecto, que no se tenga control, que no se tenga consideraciones técnicas de sus posibles afectaciones, el reparar ese daño ambiental resultará mucho más caro, mucho más oneroso. Entonces, si no se tiene cuál va a ser el resultado dañoso, igual por prevención deberá no ejecutarse el proyecto. Y hay principio de congruencia, que ese principio debe sobreponerse o debe estar sobre toda norma, ¿ya? Y el principio de congruencia es que se debe adecuar a los principios y a las normas referidos a la ley en la proporción o en la dimensión o en la envergadura del daño, así será la sanción o la reparación o la indemnización. Debe ser así porque el principio de justicia también insiste en dar a cada quien lo que le corresponde. El principio de prevención resultará fundamental para cada uno de nosotros poder entenderlo en cuanto a que los efectos en el medio ambiente de los daños muchas veces son irreparables y los riesgos ambientales también son muchas veces irreparables cuando se convierten en acciones ambientales dañosas. Esto ya lo dejamos ahí. Yo les envío esta presentación. Les agradezco muchísimo, colegas, que hayan estado pendientes en el curso. A usted también le agradecemos. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias, René. Estuvo bien bueno, bonita para la el miércoles. exposición. Para el miércoles habrá tiempo para preguntas y respuestas. Así es que prometo sí subir esta estuvo bien complicada esta semana, subir esta presentación y otras que les ayudarán a tener un panorama más claro. Un panorama más claro de cómo es que se está llevando adelante esto de los principios y podamos tener nosotros una mejor idea de cómo es que funcionan estos principios. Luego los vamos a discutir en la ley y ya veremos. Muchas gracias, feliz noches. Buen descanso, saludos. Y los temas para el parcial, ¿usted los va a dar, Francisco, el tema es el capítulo 2, hacer un esquema mental, un mapa mental, el capítulo 2 del libro del manual de derecho ambiental. Entonces, del tomo 1. Del tomo 1, correcto. No, es que le están preguntando por el parcial. Ese es el laboratorio, René. Ah, sí, ese es el laboratorio. Perdón, no escuché lo del parcial. René, una pregunta. Y los que faltamos. Solo contesto esto, ya le doy a su pregunta, Claudia. Sí, en los temas para el parcial los platicamos una clase antes del parcial, no hay problema. No se preocupe. Está bien, gracias. A ver, Claudia, tenía una pregunta. Sí, yo quiero saber con las personas que faltamos de exponer. Sí. Ahí hay unas personas que no vinieron a la clase, que no estaban en la fila donde se tomaron los. Todas esas personas hemos insistido en que se unan. Ya, los que el día que no vinieron a la clase, todo esto, que no han expuesto, no hay ningún problema. El ejercicio que se hizo en clase lo era para saber cómo iban a hacer el laboratorio. No tiene calificación. Entonces van a unirse a otro grupo y van a hacer, porque quedaron dos o tres líneas, no recuerdo. Que sí, no quedamos 3 líneas pendientes. Tema. Correcto, no, eso era el ejercicio de cómo se va a hacer el laboratorio. Igual, hay preguntas, hay consultas para lo del laboratorio. Si ustedes tienen dudas, me preguntan y con gusto lo resolvemos. Muchísimas gracias, René. Buenas noches. Listo. Muchas gracias, Liz, por la aclaración. Gracias. René, bueno, buenas tardes. Una consulta. Hola. Diga. El del laboratorio que vamos a hacer del 1, el mapa mental lo vamos a hacer de manera individual. No, es en grupo. Mire, sí, hay un objetivo en medio de esto, pues, decir,
nosotros debemos acostumbrarnos a trabajar en grupo. Profesionalmente también vamos a necesitar trabajar con más personas. Entonces es importante que ahora, según la metodología que estamos utilizando de enseñanza por competencias, esa de trabajar en grupo es algo que está dentro del objetivo de la clase. Ok, muchísimas gracias, René. Le agradezco. Bueno, muchas gracias. Disculpe, Bueno, diga. solo para clarificar entonces. Ajá. Bueno, yo ahorita tengo al equipo que fueron los que, bueno, todas las personas que no asistimos y que somos el grupo que ha trabajado eso. Entonces lo que entiendo es que esos mapas mensuales se va a crear un mapa mental del tomo 1, capítulo 2, que incluyan todos los temas, lo más reducido posible con las ideas principales. Eso lo expondríamos el día de los laboratorios. Ese sería como, creo que usted mencionó que exponemos, pueden haber preguntas, repreguntas y algo creo que mencionó eso. Correcto. Ese sería nuestro laboratorio. Ese es el laboratorio, correcto. Pero no estamos hablando de resumir nada. Yo lo que dije es que como hay un montón de subtemas dentro del capítulo y como hay varios miembros del grupo, entonces cada quien podía hacer su propio esquema. Tener un esquema general y cada uno un esquema de lo que le correspondió hacer. Entonces ya luego veremos qué es lo que se va a exponer. Perfecto, muy amable. Va, listo, genial. Claudia, ¿tiene levantada la mano? Perdón, Liguera, mi pregunta, la que hace poco le hice. Sí. Ah, bueno, chévere. Bueno, buenas noches, saludos, bendiciones.